Bienvenidos a este espacio de debate político plural. Soy Lili Peñaranda y esto es Dos Tercios. Bueno, bienvenidos a este segundo segmento de Dos Tercios, de debate político plural. Vamos a seguir con la pregunta. Vamos a continuar un poco con las respuestas que nos han ido dando. Y para mí es muy interesante saber, ¿no? Se me presenta esto. ¿Cuál va a ser la postura de Bolivia a la hora de negociar cuando se dé el momento? Vamos a poner una postura que han llamado emotivista, tanto desde el lado boliviano como desde el lado chileno en la academia, que significa que Bolivia se pone como la víctima y a Chile como el victimario en esta situación, exigiéndole a Chile un espacio soberano de su territorio alegando razones históricas. O lo que vamos a ver es una negociación en el marco de la cooperación, del mutuo beneficio, cómo se ha ido, bueno, han habido ya estos acercamientos de diferentes tipos, ¿no? Con Gas por Mar, y también cuando se aleja el tema de la diplomacia entre ambos, también vemos el tema de exigir a Chile el territorio por razones históricas. ¿Por cuál nos vamos a ir, Andrés? Bueno, creo que tenemos que tener en cuenta cómo se ha negociado antes, ¿no? Porque tenemos que recordar que este tema se lo han negociado muchas veces a lo largo de la historia. Han habido varios intentos, obviamente todos de ellos han fracasado, pero efectivamente en muchos de ellos ha influido esta posición victimizadora, ¿no? que adopta Bolivia, y en esto hay que tener muy en cuenta los estudios que hay, ¿no? Sociológicos, psicológicos, de temas de identidades y de narrativas. Por ejemplo, hay un estudio de Bruno Bocara, que es un estadounidense que es sociólogo y ha estudiado el caso boliviano muy a profundidad, ha escrito un libro sobre esto, y él dice que los bolivianos han adquirido una forma de lamentarse con este tipo de cosas. Primero, con el tema de los españoles, ¿no? Que los españoles vinieron, nos saquearon, se llevaron nuestras riquezas y nos esclavizaron y nos generaron un trauma, ¿no? Un trauma verdadero, un trauma cierto que existió, que todavía está, y que luego ese trauma se modificó o se reemplazó con la Guerra del Pacífico, que se convirtió en el nuevo trauma de los bolivianos, que también es cierto, que nos han enclaustrado, que nos han afectado, han afectado nuestro desarrollo, y es cierto, ¿no? Pero hay un lado sugestivo de parte de la sociedad, y esto se analiza en sociología, que le aumentas, ¿no? Que lo exageras, que vas al extremo, ¿no? Que ya es una cosa incluso un poco insalubre, ¿no? Para uno mismo, para el mismo pueblo. Entonces esos traumas hay que superarlos, y la forma de superar este tema en específico, es resolviendo el problema, es decir, devolviéndole a Bolivia su condición de país marítimo con soberanía, ¿no? Por eso, y es muy importante lo que dice Víctor Hugo, que no tenemos que renunciar a la soberanía, porque sería una solución que no resolvería el problema. No vamos a resolver el problema si no tenemos soberanía sobre el Pacífico, que es lo que estamos buscando y que es lo que hemos estado buscando todo este tiempo. Entonces, tomando en cuenta cómo han sido las otras negociaciones, cuál es la verdadera identidad del boliviano, cómo se han formado estas narrativas que tenemos, ¿no? Respecto a la guerra, respecto a la historia, respecto a las negociaciones que han habido, hay una posición un tanto difícil de manejar en lo político, pero por eso mismo tenemos que socializar este tema, tenemos que debatirlo, tenemos que discutir entre los bolivianos qué queremos, qué entendemos por acceso soberano. No hay todavía un consenso para sentarse a la mesa con Chile y decirle queremos esto, porque en Bolivia no sabemos ni siquiera lo que queremos, ¿no? Y eso es lo que falta, es lo que hay que trabajar, y estamos a poco del fallo, entonces tenemos que trabajar. El año que viene, ¿no? Exactamente. Y otro tema incluso más sensible y más complicado es el tema de qué estamos dispuestos a dar
porque en una negociación hay que dar para obtener, y eso es lo difícil. Es obviamente un tema muy sensible, nada redituable políticamente hablando, y hay que trabajarlo, hay que trabajar ambos temas, ¿no? Dentro de la sociedad boliviana, hacer un debate interno y realmente discutir estos temas. Por eso qué bueno que se hagan estos programas, para que podamos un poco discutir y hablar un poco de estos temas, ¿no? Es importante saber hasta qué punto podemos estirar la cuerda en ese sentido, sin nunca claudicar, ¿no? Sin nunca traicionar a todos los bolivianos que han luchado por este tema a lo largo de la historia. Han habido grandes hombres que han dado prácticamente su vida, sus esfuerzos intelectuales para armar lo que es hoy esta demanda, ¿no? Que es el resultado de esfuerzos de muchísimos bolivianos que han intervenido en las negociaciones y que le han arrancado a Chile los compromisos y las promesas que han habido. Entonces no podemos traicionar eso, no podemos ir hacia atrás, pero también tenemos que ser pragmáticos, también tenemos que ser realistas para realmente resolver el problema. Muy bien, entonces, armando una conclusión sobre tu intervención, veo que vas por el lado de la cooperación entre Chile y Bolivia, ¿no? Sin duda, yo creo que podemos entendernos con los chilenos, podemos ofrecerles algo que les interese y todos salir ganando, ¿no? De eso se trata una negociación, y no solo considerar los intereses de Chile, sino también los del Perú, que es un participante muy probable de esta negociación, que tiene mucho que decir y que tenemos que también considerar sus intereses, ¿no? En una negociación lo que se trata es identificar los intereses, no las posiciones, ni los valores, ni nada que no sean los intereses mismos, y en razón de ello vamos a poder realmente plantear algo que pueda resolver definitivamente el problema. Excelente, Andrés, muchas gracias por la intervención. Daniel, ¿qué opinas tú? Bueno, estamos hablando hipotéticamente como que sale favorable el fallo. Bueno, y quiero resaltar que yo sí estoy totalmente a favor de esta demanda desde un principio, y me parece que va a ser uno de los avances más grandes que vayamos a tener. Lo que sí, tomando en cuenta que hipotéticamente el fallo sale favorable, estamos hablando de cómo debería ser esta negociación. Claro, obviamente tenemos que irnos por el lado de la cooperación. Deberíamos, pero es bien difícil. Del deberíamos al hecho. Al hecho. O sea, y me voy más que nada al tema Chile. Hemos tenido desde 1904 cuántas negociaciones con Chile, y si bien no se tocaba el tema del acceso soberano, el tema que se tocaba era el de, bueno, todos los temas que tenemos en la agenda, pero más que nada las negociaciones han sido por el tema del libre tránsito. Y como saben, bueno, nosotros hemos publicado un libro el año pasado sobre este tema, Mediterránea del libre tránsito. Yo dicto en la maestría una materia sobre esto, y habiendo participado en varias negociaciones en la Cancillería, en el Ministerio de Economía, encontrábamos, pues, desde las actas pasadas hasta lo que yo he visto en propias negociaciones, que con Chile es muy difícil negociar. Habían temas pequeños que Chile nos tenía dando vueltas durante 4 o 5 años. Lo primero es, esto no estaba en la agenda, lo vemos al año. Al siguiente año, vamos a incluirlo en las consultas de alto nivel. Luego, no están las autoridades del área. Al final, después de 5 años, ok, entonces no vamos a cobrarle el IVA a la devolución de contenedores. 5 años dando vueltas en esto. Bolivia desde el 2007 que viene pidiendo tener la soberanía y jurisdicción aduanera de la carga de exportación, tal como lo establece el Tratado de 1904. Y hasta el día de hoy no hay avances en esto. 2010 se rompió esto con una diplomacia astuta de Chile, que se para y dice: hemos hablado con el sector exportador boliviano y ellos no quieren. O sea, intromisión en asuntos internos, clara intromisión. Entonces, luego encontramos temas como el 2004, cuando iban a privatizar el puerto de Arica, y que Bolivia entera unida no se puede privatizar. Hemos tenido 3 negociaciones ese año entre vicecancilleres, y después de 3 reuniones de vicecancilleres negociando para que Chile no lo haga, octubre del 2004 llega una carta, anuncio: les cuento, Bolivia, acabamos de privatizar el puerto de Arica. Listo. O sea, hemos negociado, pero al final saben que son mis puertos. Entonces, debería ser una negociación cooperativa, y tal como dice el famoso video de Chile, ¿no? ¿Qué se llama? Bolivia, mito, realidad, y que dice, todos, ¿no? Se agarran el mentón y dicen: yo creo que si nos unimos con Bolivia podemos lograr más juntos que separados. Ok, tenemos muchos temas que podríamos cooperar.
Pero no olvidemos que el objetivo de la negociación sería eso, recuperar el acceso soberano. Y en eso Chile, si lo vamos a hacer una negociación, como siempre hemos tenido, nos puede tener dando vueltas 100 años, así como nos tiene dando vueltas por temas prácticos, operativos de puerto, ¿no? Que parecen tan insignificantes, o como que hasta el día de hoy Bolivia sigue solicitando en cada reunión que se debe eliminar la privatización, o como Evo Morales astutamente devuelve a los soldados, a los policías que se cruzaron la frontera. Entonces Chile responde y dice: no, nos sentemos nuevamente a negociar. Y hemos tenido la reunión en Santa Cruz, y que ha sido mucha sonrisa, mucha foto, mucha cámara, y han quedado temas de los duros que siguen en la agenda para verlos. Yo no sé si vamos a volver a tener reunión, porque se quedó que se iban a reunir en temas aduaneros, policiales, el grupo de libre tránsito para octubre. Yo no sé ni siquiera si van a ver esos, porque Chile se sintió obligado ante la devolución de los carabineros. Ok, mandó su delegación, pero ahora avanzan y siguen con las zanjas. Hace unos días tenemos la zanja, claro. La zanja, Heraldo Muñoz en su Twitter sigue con toda esta política agresiva. Entonces, negociar de buena fe para cooperar con Chile, para lograr beneficios mutuos, mientras la actitud de Chile ha sido durante 100 años se la veo más difícil. Ok, Daniel, entonces decimos que Chile tiene que cambiar la actitud también si queremos cooperar entre ambos. Claro. Muchas gracias, José Manuel. Adelante. Gracias, Lili. Bueno, rapidito un apunte sobre lo que mencionaba en la anterior sesión de preguntas Víctor Hugo sobre que es imposible entender temas soberanos distintos a los que se entienden muy conservadoramente hablando en Bolivia. Yo creo que eso es de una u otra manera subestimar al pueblo boliviano, es decir, se está subestimando la capacidad creativa y la capacidad innovadora que tiene este país, ¿no? Y eso quisiera dejarlo muy, muy, muy en claro. Bueno, en Bolivia, si bien las estrategias fueron distintas, probablemente el objetivo claro de una reivindicación marítima ha sido una de nuestras pocas políticas de Estado y no de gobierno, que no han cambiado radicalmente durante los distintos gobiernos, desde la finalización de la Guerra del Pacífico hasta el día de hoy. Mucho más variable y pragmático, se podría decir, chauvinista, de mala fe hacia Chile en este respecto, ¿no? Entre aceptar que hay un tema pendiente a veces, pasando por intenciones de canje desde un punto de vista, digamos, militarmente geoestratégico. En épocas de Banzer y Pinochet, ¿no? Había esa posibilidad, pasando por la agenda de 13 puntos, las notas de Walker, hasta una negación del hecho de que exista siquiera un tema pendiente con Bolivia. Pero la agenda de 13 puntos no incluye la soberanía, ¿no? No, pero el tema marítimo como tal, ¿no? Y como te digo, hasta que poniendo en tela de juicio que exista siquiera un tema pendiente, como alguna vez lo ha pensado inclusive Heraldo Muñoz, ¿no? Y muchos políticos chilenos, ¿no? Entonces, yo creo que no podría visorar cuál sería la postura oficial del gobierno boliviano, pero sí me atrevería a recomendar ciertas cosas, ¿no? Que se piense más allá del marcado antichilenismo, desde mi punto de vista, del que hace uso muchas veces el gobierno boliviano, su evidente uso mediático para la polarización interna, y que piensen más allá de la constante politización y muchas veces improvisación que tienen algunos políticos del tema, ¿no? Gracias a sus declaraciones, y que muchas veces no las dejan a profesionales del cuerpo diplomático hacerlas, ¿no? Como por ejemplo lo ha venido haciendo Perú, y que ha tenido resultados favorables al final en La Haya, ¿no? Porque estos vaivenes de la politiquería al final realmente entorpecen más las cosas más que lo que aportan, ¿no? Y atentan con quitarnos un nivel de seriedad y altura, digamos, que requiere el someterse a procesos de instituciones internacionales de alta jerarquía como es la Corte de La Haya, ¿no? Muy interesante, José Manuel. Se recibe muy bien, ¿no?, tu opinión desde la juventud intelectual boliviana, y abrimos un espacio, ¿no?, también para pasar sobre la brecha del conservadurismo, ¿no? Entonces vemos esta opción, y yo veo que tenemos que ver una opción si es que vamos a seguir adelante con este proceso que se ha iniciado en La Haya. Víctor Hugo, adelante, por favor. Va a ser bastante difícil hacerle cambiar de opinión al pueblo, en el hecho de que se nos instruye, se nos cultiva
de que los chilenos nos han robado el mar y de pronto hacerles creer que son buenitos y que van a cooperar con nosotros. Eso es definitivamente impensable. No subestimo absolutamente a nadie con eso. Esa es la realidad. Más allá de las ideologías y está la realidad, lo decía un célebre hombre boliviano hace más de 30 años, un 29 de agosto. La realidad supera a cualquier concepto teórico que pueda existir. ¿Cuál es la función que tenemos en este momento si lo trasladamos a términos matemáticos, la propuesta que usted tiene? Que se tire, de que si van a ser términos de motivos o términos de cooperación. Vamos por lo segundo, cooperación. Chile tiene la voluntad de cooperar, me parece que la variable va a ser cero. Si la variable va a ser cero, entonces negociación de Bolivia igual en función a cero es igual a cero. Eso es matemáticamente comprobable. Lo otro, si va por la voluntad del pueblo boliviano, eso también va a ser cero, porque de ser por la voluntad también del pueblo boliviano ya hubiéramos tenido con creces un mar soberano, porque así lo aspiramos, así queremos, así demandamos. Un concepto de negociación va justamente por ello. ¿Qué damos y qué recibimos? El problema es que antes de interponer esta demanda, seguramente el gobierno tiene en cuenta y no está improvisando qué es lo que va a negociar. Porque para haberse lanzado una demanda de negociación, se tendría que haber tenido de prima fase, de inicio, cuál va a ser el elemento de negociación. Y más bien, aprovechemos el momento de pedir al gobierno cuál va a ser el elemento de negociación que ha pretendido con esta demanda. O ha dejado que al final resolvamos e improvisemos. Me parece que lo que estamos haciendo nosotros es analizar un concepto de falta de información de parte del gobierno que debe tener seguramente cuál va a ser el elemento de negociación, pero si este elemento de negociación satisface al anhelo popular, al anhelo de acceder de manera libre y soberana al Océano Pacífico. Muchas gracias, Víctor Hugo. Bueno, tenemos aquí diferentes opiniones. Ha sido otra vez otra ronda muy intensa, muy interesante. Concluimos que Bolivia debería ir por la vía de la cooperación, pero que necesitamos la apertura de Chile para hacerlo y cambiar el paradigma que hemos venido teniendo desde la Guerra del Pacífico. Concluimos en que estamos positivos, la Academia Boliviana está positiva acerca de que se puede lograr una negociación, pero necesitamos que el gobierno también tenga una postura al respecto. Gracias. Hasta el siguiente segmento.